conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. En Radio Qué Buena 92.1 FM, desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV y también en redes sociales para Colombia y el mundo. El doctor Andrés Vanegas Cardona, que es ingeniero industrial, que es magíster en Ingeniería de Transporte, Project Management Profesional, director del Instituto de Movilidad de Pereira, es el que nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en el estudio. Lo tenemos hoy en vivo y en directo. Un placer que esté con nosotros. Bienvenido, buenos días. Fermín, un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue por diferentes plataformas. Bueno, aquí estamos, doctor Germán. Sí, le doy la bienvenida y los buenos días al director de movilidad de la ciudad de Pereira. Usted pues tiene uno de los altos cargos importantes en la ciudad de Pereira con mayor responsabilidad. La movilidad... ¿Cómo? Yo diría que el chicharrón más grande. Y eso es un término apropiado. Sí, señor. Ese es un término apropiado porque la movilidad no solamente en Pereira, sino ahora este fin de semana que estuve en Bogotá, definitivamente es un caos. Sí, no, es por un todas caos partes. Y así se está viendo en todas las ciudades de Colombia. Diariamente ingresan al país más motocicletas, más bicicletas, más vehículos y de todas las gamas y del servicio público y del servicio especial, del servicio particular. Es decir, hoy cómo estamos en materia de movilidad, doctor Andrés Vanegas, acá en la ciudad de Pereira. Bueno, Germán, así como tú dices, movilidad es uno de los retos o, digamos, oportunidades por resolver, por no decir chicharrón, pero básicamente es uno de los sistemas urbanos estructurantes que hoy demandan mayor, digamos, foco o atención, y tú pones sobre la mesa un tema muy interesante y es lo complejo para solucionar la movilidad bajo el escenario actual. Quiere decir que tenemos un problema de movilidad donde hay cerca de 230.000 vehículos matriculados en la ciudad de Pereira. 230.000 vehículos. Aproximadamente, entre motocicletas, vehículos y transporte público. Y así como tú dices, más lo que va de paso y también lo que tiene que ver con el efecto de conurbación, porque básicamente la movilidad es un hecho metropolitano. Entonces, pues, hablar de movilidad Pereira no es posible. Entonces, pues, digamos que... ¿Dos Quebradas cuántos vehículos tienen matriculados? No tengo la cifra de Dos Quebradas. Entonces, bastantes también. Entonces básicamente tienes un área metropolitana que va a rondar cerca del 1.000.000 de habitantes, donde tienes un parque automotor bastante alto. O sea, la tasa de motorización de la región es bastante alta comparada con otras regiones. Entonces el reto es cómo hacemos para optimizar una red de infraestructura, en este caso una red vial, con N número de vehículos que están circulando todos los días por las vías de la ciudad. Y entonces ahí, digamos que también pone un tema muy interesante, es que la gente todo el tiempo dice, pues, ¿cómo solucionamos el problema de movilidad si contamos con las mismas vías? Y también digamos que desde la ingeniería de tráfico está comprobado que la solución no son solo vías, o sea, se necesitan vías claramente, ¿cierto? Pues porque obviamente es como una red. Si le metes muchos más vehículos, pues tienes que tener otras redes que soporten ese número de vehículos, pero hay lo que se llama demanda inducida. Y la demanda inducida está comprobada, y es que cuando las ciudades construyen mayores vías con más carriles, hay un alivio digamos, en el corto plazo, pero inmediatamente la tasa de motorización incrementa, ¿cierto? Porque hay una demanda inducida por la percepción de que hay mejoría en la movilidad. Entonces muchas más personas van y compran su vehículo. Entonces, pues, básicamente, cuando uno analiza el tema de la movilidad, tiene que tener muy claro que debe priorizar el transporte público, ¿cierto? Que es un sistema de transporte masivo donde se priorizan viajes mucho más eficientes, con un nivel de servicio, digamos, interesante, para poder que tengamos un transporte sostenible, ¿cierto? Porque al final no hay ciudades que aguanten estas tasas de motorizaciones que tenemos hoy en día en países sudamericanos, asiáticos y en el mundo, ¿cierto? Entonces, también como que uno es eso, el tema de manejar una ciudad con una alta tasa de motorización. Dos, es unas restricciones de infraestructura obviamente lógicas, ¿cierto? Para nuestro contexto, para el contexto, digamos, regional, nacional también. Pero
debe darse una prioridad muy grande al transporte público y que ese transporte público esté integrado y tenga un nivel de servicio interesante, porque al final lo que uno busca es que la gente tenga una muy buena alternativa para bajarse del transporte privado, ¿cierto? Que hoy por hoy es lo contrario, la gente lo que quiere es bajarse del megabús para comprar una moto cuando tienen una economía muy limitada, Sí. o básicamente si tengo mejores oportunidades, pues lo que hago es comprarme un vehículo. Y sumado a un crecimiento económico donde la bancarización es mucho más accesible hoy en día para la gente, entonces pues es mucho más fácil ir a comprar una motocicleta o un vehículo que antes era mucho más complejo. Entonces, cuando tienes eso en una licuadora, pues tienes los problemas de movilidad no solo en Pereira, sino también en otras Y a ciudades. propósito de este tema, ¿cuál ha sido el impacto para la ciudad de Pereira con el puente que se cayó allí en el puente El Alambrado, allí en el departamento del Quindío? Comentaba en estos días pasados el director del terminal de transporte, el gerente del terminal, Héctor Fabio Cunduaga, de cómo se estaba elaborando un plan de contingencia en este departamento. ¿Cuál ha sido realmente ahí ese impacto y cuántos vehículos más por consecuencia del daño de ese puente están pasando por acá por Pereira? Sí, Germán, y lo que dices básicamente es bien interesante porque es la condición que tenemos en Pereira de ser literalmente un cruce de caminos. Entonces uno lo evidencia con situaciones como la que nombras sobre el desplome del puente que comunica los departamentos del Quindío y el Valle del Cauca, donde literalmente no hay otra alternativa que el desvío de tráfico pesado por la ciudad, ¿cierto? Entonces eso tiene unas implicaciones bastante importantes. Digamos que las más sencillas son movilidad, infraestructura y seguridad vial. Entonces, en movilidad, por ejemplo, lo que estamos viendo es un incremento de cerca del 30% del volumen de tráfico pesado que antes no llegaba, digamos, a Cerritos y que hoy por hoy debe tomar Cerritos. Si de Cartago llega a Cerritos, es desviado para que tome Condina, porque no hay otra alternativa para hacerlo. Entonces, hoy por hoy los pereiranos estamos viendo unas condiciones de congestión que en horas pico no eran las habituales, eso digamos que es evidente. Lo otro en infraestructura es que tenemos unas vías urbanas que están siendo ocupadas por un tráfico pesado que no estaban diseñadas para esos volúmenes de tractomulas que hoy por hoy están circulando por la ciudad. Entonces vamos a tener un desgaste de la malla vial que no estaba contemplado. Y lo otro es la accidentalidad asociada a este tráfico pesado, ¿cierto? Entonces, como te decía ahorita, tenemos una ciudad donde hay más motocicletas que vehículos y básicamente tenemos mayores muertos en las vías, ocasionados, digamos, por imprudencias de los Eso genera aumento motociclistas, de la accidentalidad. por claro. puntos ciegos. Entonces, esos tres factores son factores, digamos, bastante complejos que nos estamos evidenciando con el desplome de este puente. Y un cuarto, un poco, es sobre competitividad. Entonces, uno evidencia la oportunidad, pero también lo crucial de Pereira y Risaralda en cuanto a temas logísticos a nivel país, porque, como te decía, somos un cruce de caminos donde básicamente tenemos una infraestructura que no es controlada por nosotros ni administrada. En este caso, Romelia al Pollo y Condina son vías que están administradas y a cargo de Invías y de concesionarias privadas, digamos, administradas y reguladas por la ANI. Y eso tiene unas oportunidades, pero también unos retos muy, muy grandes, porque se convierten en vías nacionales de uso urbano. Entonces son, digamos, unas autopistas urbanas con unas complejidades bastante grandes que al final pegan en seguridad vial, porque lo más importante es reducir muertos. Sí, A propósito Andrés, de seguridad vial, ¿cuál es el balance que arroja la semana de seguridad vial que ustedes adelantaron pasado? Herman, pues digamos que da una sensación un poco ambivalente porque quedamos muy contentos en temas de capacitación, de socialización, de eventos que tuvimos también con transporte y equidad de género en el marco de las semanas de seguridad vial, pero por el contrario las cifras y los hechos en las vías muestran lo contrario. Hace 15 días tuvimos 2 muertes en 2 semanas y digamos que eso es muchísimo porque cuando uno ve las cifras, pues uno al final termina acostumbrándose a ver cifras, pero son muertos, o sea, son familias que lloran a sus seres queridos. Entonces hay 2 casos particulares, uno era una abuelita que fue arrollada a la altura del batallón San Mateo por la avenida 30 de agosto, que circuló el video en redes sociales. Y el Que otro, paralizó la ciudad, entre otras cosas. que paralizó la ciudad, pero mira lo curioso, Germán, a mí, yo recibí varias llamadas
como, vea, ingeniero, hay congestión en la avenida 30 de agosto, y yo inmediatamente, sí, es que tenemos un muerto de esto. Entonces la gente como que inmediatamente hace introspección, tiene conciencia y dice, ah, Con Y razón. aparte Sí. de eso, los trabajos que se están haciendo ahí en el aeropuerto, eso El tiene aeropuerto. mucho que ver también, porque ahí tiene que haber un desvío. exacto, pero entonces mira que al final es como ese dilema de uno cómo hace unas ciudades mucho más amables, mucho más seguras para niños y ancianos. Ese video es bastante triste porque uno evidencia básicamente muchos errores y también oportunidades para mejor desde el diseño urbano, ¿cierto? Porque uno dice, la culpa la tenía el motociclista claramente, obviamente estaba transitando a mayor velocidad por la Claro. avenida 30 de agosto, la señora hace sus cálculos tentativos de ella cree que logra pasar Que logra pasar, y al sí. final no lo logra y básicamente recibe como si fuera un torpedo porque tienes una motocicleta A a toda más de velocidad, 60 claro. kilómetros por hora donde la arrolla y pues básicamente claro. muere al instante. Entonces, paradójicamente, cuando uno está buscando una mayor optimización de las vías, que es mayor velocidad, pues es evidente que la velocidad está matando en las vías. ¿Cómo avanza la campaña o la jornada de marcación vial que es tan importante en la ciudad? Nosotros tenemos dos subprocesos misionales dentro del instituto, que es semaforización y señalización. Señalización es algo que hacemos todos los días en la ciudad y lo hacemos mediante dos frentes. Nosotros tenemos una cuadrilla de señalizadores propia. Entonces ahí básicamente lo que hacemos es hacer todo el proceso de contratación de suministro, de pintura de tráfico, todos los elementos, y también sacamos a la par un proceso de una selección abreviada para señalización vertical y horizontal de la ciudad. Eh, Hay algo que hay que aclarar y es, digamos que no estamos en la capacidad para hacer, digamos, pintura a toda la ciudad. Entonces hay una deficiencia que tiene Movilidad Pereira en el tema presupuestal y logístico, y es que por más que empleemos los recursos que tenemos, no alcanzamos a hacer una señalización de toda la ciudad. Eso digamos que es una conclusión. Lo otro es, eh, la estructura de señalización está muy supeditada a la calidad del pavimento de las vías. Y muchas veces nosotros demarcamos, por ejemplo, un cruce peatonal, utilizamos pintura de buena calidad, granulado de tráfico, pero digamos que la porosidad o los huecos que hay en la vía hacen que a los 3 meses ya, por ejemplo, sea imperceptible la señalización que estamos haciendo. Pero hay dos frentes muy grandes y es señalizar líneas de carril, líneas centrales, cruces peatonales en principales corredores, que eso lo hacemos, digamos, mucho más regulares por lo que te digo. Y también atender todas las solicitudes que tiene la ciudadanía en las diferentes comunas, en casos particulares ya con pares, con zonas de movilidad reducida, con ceda al paso. Eso es básicamente A la labor. propósito de la semaforización, ¿cómo avanza la actualización de la red semafórica de la ciudad? Germán, llevamos unos 3 años con un proceso muy bonito, muy interesante, que es el Centro de Control y Gestión de Tráfico. El municipio de Pereira cuenta con un centro de control de tráfico que, digamos que estuvo un poco ahí dormido durante muchos años. Lo que hemos hecho a la fecha es actualizar el 60% de la red de los controladores de tráfico. Un controlador de tráfico es el cerebro de un semáforo. Mucha gente, digamos, cree que instalar un semáforo es supremamente sencillo porque es un poste y una luz, pero básicamente tiene uno de los elementos electrónicos detrás. Claro. Logramos reemplazar 57 controladores de tráfico. A la fecha podemos tener acceso vía internet de esos 57 controladores. Entonces algo muy interesante es que años atrás habían intersecciones en la ciudad de Pereira en los cuales no podíamos cambiar los tiempos de los semáforos. Entonces recibíamos derechos de petición o sugerencias ciudadanas donde nos decían, nosotros hemos visto que este semáforo se demora más de lo pertinente, por favor colóquele 5 segundos más de verde. Y como era tecnología obsoleta, no teníamos la capacidad para poder acceder al equipo, hacer Manejar el los cambio, tiempos y manejar todo los eso. tiempos. Entonces, Ajá. hoy por hoy tenemos el 60% de la red semaforizada accesible, o sea que la podemos ver también por internet y la podemos controlar a través de este centro de control Como de a tráfico. control remoto, entonces. Como a control remoto, Ajá. claro. Pero Álvaro, lo que pasa es que es delicado pues porque estás cambiando a control remoto unos tiempos de semáforos que vas a repercutir, uno en movilidad y también en seguridad vial. Eso es uno. Lo otro es que tenemos una red que nos cogió mucha ventaja en el tema de los semáforos como tal. Tenemos todavía semáforos de tecnología halógena incandescente,
cerca de unos Muchos de los semáforos viejos. semáforos viejos, exactamente. Están utilizando LED también ahora. Sí, hemos cambiado 700 semáforos LED en los últimos 2 años y medio, pero todavía tenemos aproximadamente 500 semáforos halógenos incandescentes para cambiar. No es barato, básicamente, o sea, intervenir en una red de semaforización no es económico, pero pues todavía, digamos que hay muchas situaciones por resolver. Y con el tema halógeno incandescente pasa algo, y es que hoy por hoy es inconcebible, porque hoy no se consiguen bombillos halógenos incandescentes, o es bien complicado, además porque el Ministerio de Minas y Energía saca una resolución donde dice pues, que no es sostenible, que no es viable y que claramente no. Y el reto también es cómo haces una articulación entre equipos de última tecnología que están diseñados para censar tecnología LED, pero que estás usando equipos viejos halógenos incandescentes con un alto consumo, ¿cierto? Un ejemplo, tú tienes un bombillo que puede consumir 50 vatios versus LED que te puede consumir 12 o 8 vatios. Entonces, claro, electrónicamente el equipo, cuando está censando, él se vuelve un poco como loco, porque dice, venga, estoy operando bajo las condiciones en las que no soy diseñado. Pero es el reto también de países de América Latina que tenemos, donde no tenemos todo el presupuesto para llegar a cambiar toda una red urbana. Hoy, en un ¿cuántos intento. agentes de tránsito tiene la ciudad de Pereira? Tenemos cerca de 120 agentes de tránsito. Tenemos unos reubicados, pero sumas y restas 100 agentes de tránsito funcionales. Operativos. Porque hay otros en la parte administrativa. Porque hay otros en la parte administrativa. En la parte de enseñanza, de los cursos y todo eso, son agentes de tránsito. Exactamente, en cursos, en ventanillas, 100 apoyando agentes central de de agentes. tránsito para una ciudad tan grande ya como Pereira es muy poco. ¿Cuántos se requieren realmente según sus cálculos? Germán, todavía no tenemos un estudio técnico que nos diga Pereira con la tasa de motorización necesita tantos agentes de tránsito, pero sí te digo algo, y es el número de agentes de tránsito es proporcional a la capacidad financiera de la entidad, ¿cierto? A la Digamos que es capacidad claro. financiera, Sí, más no a la necesidad de la ciudad. exactamente, porque también digamos que uno no puede desconocer el contexto en el que está, ¿cierto? Entonces, los agentes de tránsito son funcionarios que básicamente tienen unas restricciones muy particulares de operación, entonces todo el componente de horas extras y recargos nocturnos le pega mucho a la estructura de costos de la entidad. Uno lo podía suplir con más funcionarios, pero también son personas que requieren una inversión muy alta en dotación, pues en cuanto a motocicleta, equipos de Todo comunicación, eso cuesta. dotación, entonces tiene un costo A propósito bastante de los alto. agentes de tránsito, hemos escuchado, ha incrementado el nivel de agresión de la ciudadanía, es decir, de los conductores hacia los agentes de tránsito. ¿Cuál es ahí el llamado? ¿Y eso por qué está sucediendo? Porque es que le costó la vida a un agente de tránsito en el Quindío, en el municipio de Calarcá, recientemente. Obviamente, pues allí en Quindío he hablado con algunos amigos y se comentan muchas cosas sobre la forma en que actuaba esta agente de tránsito. Parece que tenía un buen número de enemigos que se los ganan a veces por su temperamento, por su soberbia, por excederse en la autoridad. Pero también cuando un conductor pues le van a hacer un compañero contento no se pone enojado y se vuelven agresivos y atentan contra estos agentes de tránsito. Eso es falta de cultura ciudadana, ¿no? Sí, porque eso hace parte de Porque la... si cometió una infracción, bueno, pues La sabe cometió. que la cometió y que le están llamando la atención y que hay una multa por eso. Si es justa, pues bueno, no tiene por qué pegarle al guarda de tránsito ni... Sí, pero la gente tiene la fea costumbre de enojarse y emprenderla contra la gente de tránsito. ¿Cuál es ahí el llamado? Claro, no, y lo que dicen es totalmente válido porque al final uno, pues digamos que varias reflexiones sobre el tema. Uno es que yo creo que a nadie le gusta que le hagan un comparendo, No, eso o que le está inmovilicen claro. o que le inmovilicen el O carro. que le movilicen el Claro. vehículo, pero también hay cosas particulares, pues digamos que hay una experiencia o algo muy anecdótico como que se usa mucho en transporte, y es, paradójicamente los colombianos estamos a 6 horas o 11 horas de adquirir cultura ciudadana. Entonces me preguntan, ¿cómo así? Entonces sí, lo que se demora un vuelo entre Bogotá, Barajas a Madrid, inmediatamente 10 ahí sí horas. montas en transporte público, ahí sí vas y O sea, respetas la ahí se autoridad. acomoda.
O cuando Ajá. vas a Estados Unidos y Claro. realmente sí respetas los límites de Aunque velocidad. hay algunos que no lo olvidan. Hay algunos que llegan allá y se nota inmediatamente que Que son colombianos. de dónde vienen. Claro, Sí, Álvaro, sí. pero al final digamos Piensan que están manejando acá en Colombia. que lo particular es pues porque son autoridades que no dudan en ningún momento de actuar, ¿cierto? Entonces, pues obviamente por unas condiciones, ¿no? Porque tienen una infraestructura, porque tienen un marco normativo que lo permiten. En Colombia eso no es así. Los agentes, es una labor muy compleja, pues porque uno también se pone en los zapatos de ellos, como todo. Si tú tienes un universo de 100, 200 agentes, pues claramente haces una muestra y hay gente que lo hace con más pasión, con más determinación que otros, eso es claro. Somos seres humanos y somos seres emocionales y hay cosas que uno no puede controlar, eso es claro. Eh, pero también se evidencia una falta de cultura ciudadana y también respeto a la autoridad. Mucho. Y eso es evidente, claro, Sí. porque uno ya, digamos, como que ve que los procedimientos no son tan sencillos de hacer. Hacer una inmovilización hoy por hoy es mucho más compleja que de pronto hacerla en años anteriores. Tienes una ciudadanía más informada, tienes redes sociales que a veces informan, pero que también desinforman bastante, Sí, claro. ¿cierto? Con las fake news, Confunden mucho a la gente. confunden mucho a la gente. Entonces, a veces un operativo que está bien hecho por redes sociales, capaz solo transmites una parte donde puede haber un error por parte de la gente, como te digo, es humano. Entonces, al final se presta para que se caiga el procedimiento, el funcionario también entonces ya lo piensa dos veces para hacer una inmovilización porque dice qué sentido tiene yo hacer esto si al final no va a ser efectivo. Y también tienes una ciudadanía que realmente no quiere ser controlada, claramente. Una labor que es complicada y que evidencia que no solo se debe hacer aislado, es decir, hoy por hoy casi que los operativos que hacemos con transporte informal, las movilizaciones que hacemos deben estar acompañados con Policía Nacional, porque así como tú dices, hay agresiones que uno no entiende por qué pasan y también es muy complicado pedir a la gente de tránsito no responda, ¿cierto? Pues como te digo, somos seres emocionales, claro, cuando claro. estamos Sí, sí. en un evento, pues claramente uno saca unos instintos La al final. reacción. Hay gente que reacciona, gente que no, pero claramente es evidente que sí, son malos pereiranos que no quieren ser sancionados y que no están utilizando, digamos, el diálogo, la tolerancia para ¿En qué poder terminó, por dirimir ejemplo, esas la cosas. denuncia de un ciudadano que envió un video, creo Álvaro, si lo hicimos llegar al doctor Vanegas, en días pasados, ahí en el sector de Megacentro, entre el edificio Pinares y Megacentro, ahí está prohibido parquear y hay unos horarios establecidos, ahí hay un aviso y ahí dice entre las 7 de la noche y 9 de la noche no puede haber parqueo ahí, pero después de las 9 de la noche sí puede haber parqueo. Mucha gente deja el vehículo ahí para entrar a urgencias de Megacentro o tienen algún... ahí en la clínica Pinares, esa es la clínica San Rafael. en la clínica de San Rafael. Sí, sí. Y un agente de tránsito y una agente de tránsito 2 llamaron la grúa, le quisieron inmovilizar el vehículo al señor y ya habían pasado las 9 de la noche, el señor enojadísimo y con razón, y se le quería llevar el vehículo. Cuando hay ese abuso de autoridad, porque ahí lo hubo, ¿ahí qué sucede? ¿Qué sabes de ese caso o qué se ha adelantado ahí? Hermano, no solo para este caso, sino para cualquier caso. Sí, lo digamos pongo que- como referente, sí, claro. porque eso se da en otros sitios de la ciudad. No, y también aprovecho la oportunidad y la invitación que cuando tengamos estos casos de abuso de autoridad, digamos que en Movilidad Pereira estamos dispuestos a través del proceso de control interno disciplinario a abrir la Una investigación que Ustedes sea tienen una pertinente. oficina de control interno Nosotros tenemos una disciplinario, oficina de control interno y en disciplinario algunos casos son llevados ya a la Procuraduría. y en algunos casos llevados a la Procuraduría. El problema es que la gente no se toma el tiempo para ir a denunciar y no se toma el tiempo para ir a hacer toda, digamos, el procedimiento administrativo del Pero caso. vaya enojo tan grande el de un agente de tránsito, de cualquiera, de la mayoría, yo podría decir, cuando les están filmando. Eso les, mejor dicho, no se enojan, se emputan, mejor dicho, como decimos por acá en estas tierras cafeteras. La enojada es grandísima porque no permiten y el ciudadano está en todo su derecho de adelantar una filmación, de pedirle el número del código, precisamente para una Para las denuncia pruebas. cuando haya abuso de autoridad. Exactamente. Pero vaya pues el comportamiento de ellos. Se salen de cajones y ahí es donde suceden los problemas y ahí es donde la ciudadanía
se altera también. Entonces yo creo que ahí también hay responsabilidad de parte y parte, ¿no? Claro, hermano, no, y así como tú dices, o sea, es parte y parte, porque también hay ciudadanos muy conscientes y muy decentes Y respetuosos. y que dicen, está bien, cometí la Hágame falta. el comparendo y punto. Incluso también hay ciudadanos en los que con el diálogo se permite ser un poco más flexible. Más flexible. Sí, claro, porque entonces, por ejemplo... Sí, porque usted madre a la gente de tránsito, pues le daña el genio. Claro. Pero si lo trata por las bien, por las buenas. Exacto. En el caso, por ejemplo, Megacentro tiene algo muy particular, ¿cierto? Sí. Megacentro tiene algo y es que... Por lado y lado, por la vía y por Y la te- calle y por la carrera. No, y Megacentro Pero representa... es que yo creo que a veces es en sus terquedad de la alrededores. gente también porque ahí hay mucho parqueadero. Sí, claro. Hay muchos mucho. parqueaderos. Por el lado de Megacentro, por el lado de la San Rafael, por el mismo edificio, por la parte de atrás, y Sí, muy no, hay grandes. muchos parqueaderos, hay Entonces la muchos gente se parqueaderos. parquea ya es porque, Claro. No, porque y sabes... le dio la Por gana, ahorrarse pues, 2.000 sí. pesos. Y sabes, yo que creo que tenemos los colombianos. Los colombianos tenemos una percepción del tiempo un poco diferente, Ajá. porque el tiempo es igual en todo el mundo. Y digamos que la mayor excusa es que no Uy, un me, momentico, no me demoro no me 5 demoro, minutos. no me demoro 5 No me minutos. demoro 5 minutos, no me Y demoro los 2 5 minutos. Se vuelve una hora porque le retrasan la cita. Y los 5 minutos son 15 minutos, media hora estacionado claro. en vía pública. Ilegalmente. Donde estás Irregulado. afectando la movilidad. Entonces, digamos que hay pretextos donde uno dice, bueno, no hay oferta de estacionamiento, pero claramente acá sí hay oferta. Entonces Sí, uno hay una dice... oferta muy Sí, grande. sí, sí, hay sí. mucho parqueadero. yo Entonces ahí también sí. la invitación a los peregrinos, bueno, pues a toda la gente que nos ve en el área metropolitana es, hombre, tengamos cultura de pago, ¿cierto? A veces los 2.000, 2.700 no vale son, mejor. no son costosos porque es que Está- te estás arriesgando a y una está más inmovilización. tranquilo. Costoso es la grúa, costoso es el Eso. comparendo, costoso, No, y- costoso es el pago de los patios, costoso es usted quedarse sin vehículo. Y está más tranquilo, porque usted deja el carro ahí, 2 minuticos, 3, y usted está en estas, mirando, no está tranquilo donde está, que ya llegó, y el guardia viene, no, si no, entonces mejor pague el parqueo y usted esté Lo tranquilo. barato sale caro. No, Claro. y mira que hay sitios en la ciudad muy particulares que es donde está esta gente que es del trapito rojo, ¿cierto? Pues Sí. los que están haciendo usufructo de lo público, hay un tema ahí de seguridad. Y a ti te pueden decir, no, estaciones sin problema, acá no hay lío. A veces la mala información. Pero digamos que si va el agente de tránsito con su grúa y está mal estacionado, pues va a haber una inmovilización y el del trapito rojo se va a ir, o sea, no va a responder. Entonces, va a responder, claro, el exacto. propietario al final, ¿a quién le va a echar la culpa? Ajá. Al trapito rojo. Pues, Por acá nos entonces- dice Héctor Fabio González, dice Álvaro, buenos días, para aportar algo que se sabe ya, Pereira y Dos Quebradas son parqueaderos públicos. El problema no es de las autoridades, sino de la falta de cultura ciudadana. Sin lo que duda estamos alguna, diciendo. Héctor Fabio tiene razón. Sí. Sí, es un tema de cultura ciudadana también. Y también obviamente, de como lo planeación comenta- urbana. Y de planeación urbana. Eso es totalmente cierto. Bueno, ¿qué pasa realmente con el tema del megabús? Que es un tema que siempre abordamos con usted porque es un tema obligado. Siguen los operativos, controlan los operativos de los carriles que son de uso exclusivo para el megabús, pero que diariamente uno ve los desfiles de vehículos por la zona del megabús. Sí, hermano, nosotros venimos haciendo operativos constantes al carril solo bus. Lo que pasa es que también hay unas restricciones de espacio muy fuertes. Es que son muy fuertes y a veces Claro, además porque tienes que la ruta troncal pasa sobre toda la avenida 30 de agosto, entonces Sí. también hacer un operativo sobre la Ajá. avenida 30 de no, pues, agosto. ahí sí que acaba de generar trancón. Acabamos de generar trancones y también es como ese balance que la ciudadanía percibe. Ustedes no deberían estar haciendo control, sino estar haciendo, digamos, que fluya el... pero está visto que si uno no hace control, la gente se estaciona en los lugares indebidos. Ustedes han hecho cálculos, por ejemplo, de permitir el tránsito, es decir, legalizarlo, pero controlado. Que es decir, que no vaya a obstruir, por ejemplo, el libre tránsito del megabús que trae a la ciudadanía en transporte público y que hayan, digamos, guardas controlando eso, que sepan cuándo pueden descongestionar las vías en la 30 de agosto, en la ferrocarril, aquí mismo en Dos Quebradas. O eso definitivamente hay que dejarlo que fluya como fluya. No, hermano, lo que pasa es que yo creo que estamos hilando muy delgado con detalles que al final, por ejemplo, tienen que ver es con Megabús Área Metropolitana. ¿En qué sentido? En que los contratos de concesión, Sí. ¿cierto? Que están estipulados entre el municipio, o sea, entre Megabús Sí. y el privado, contemplan unas cláusulas muy específicas sobre el uso de infraestructura asociado a Megabús. Entonces, tengo entendido que dentro de los contratos de concesión está estipulado que el carril solo bus solo debe estar
enfocado y utilizado por Megabús. Entonces, entra uno a debatir, venga, y hoy por hoy, si tengo yo una ocupación que desborda las capacidades del organismo de tránsito y que también de la restricción de la vía, puede haber segmentos de vía donde uno pueda permitir Sí, ocupación exacto. temporal Sí, claro. temporal O del en las- carril o en solo las uso. horas pico, a veces. Que se Yo genera. lo veo viable, digamos que Sí. si tú me preguntas no me parece descabellado, pero tendría que Megabús entrar a replantear ese clausulado con el privado. Hay un clausulado que les Exactamente. prohíbe a ustedes, por ejemplo, hacer esa tarea. Exactamente. ¿Y eso lo haría quién? ¿La Junta de Megabús? ¿O quién o depende Eso de está a quién? cargo de ¿O del área Megabús. metropolitana o de quién? El área metropolitana es la autoridad de transporte, Sí. entonces básicamente ella es la que debería liderar eso, pero el articulado y el clausulado está entre el privado y Megabús. Entonces en este caso, por ejemplo, Operador Integra, Cuenca Dos Quebradas Sí. con Megabús, tiene un contrato por N años que de hecho en los próximos meses ya debe replantearse. Y al final ese clausulado es el que es muy específico y dice que la infraestructura asociada al sistema de transporte no podrá ser utilizado por otros particulares. Bueno, doctor Andrés Vanegas Cardona, director del Instituto de Movilidad de Pereira, pues muchas gracias por acompañarnos, por llegar hasta el estudio del informativo del Eje Cafetero. Un feliz día. No, a ustedes, un saludo muy especial. Es primera vez, entre otras cosas, siempre lo entrevistamos vía telefónica. Sí, señor. Y hoy vino a conocer su casa. Está espectacular, de hecho, no se imaginan. Está Bueno. muy Esta preciosa. es su casa, doctora. Muy amable. Aquí lo seguimos esperando. 8